Vamos a continuar esta mañana con la carta a los Efesios. El tema o el título de esta exposición es Las ricas bendiciones de Dios, y vamos a hablar de la elección y la predestinación. Hay un texto base que está en Efesios 1, 4 al 6. Si usted está ahí con su Biblia, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la parte que el día de hoy vamos a estar viendo y vamos a estar tratando en esta mañana. Y vamos a comenzar hablando de que una de las doctrinas de los tiempos más importantes de la palabra de Dios y de toda la doctrina bíblica, y lamentablemente esta doctrina es una de las más descuidadas, y que el hombre que dice conocer de Dios ha descuidado, es la doctrina de nuestra unión con Cristo. John Murray, un teólogo del siglo XX, dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. La unión con Cristo. Esto nos debe llevar a nosotros a pensar en que la unidad o la unión que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ese acercamiento que tenemos nosotros con Dios, porque fue Dios que nos acercó a nosotros, ese acercamiento o esa unión que tenemos con Cristo debe de ser para nosotros algo fundamental en nuestra vida. A.W. Pink dice que el tema de la unión espiritual con Cristo es el tema más importante y el más bendecido de todos los temas que Dios nos presenta en las Escrituras, ¿sí? Sin embargo, dice que no hay otro tema que sea tan descuidado en nuestros días. La unidad o la unión o la comunión con Cristo. Es por eso que hemos estado hablando a través de lo que hemos visto en estas clases, estas enseñanzas, que hemos hablado de las grandes y ricas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros y que Dios nos ha otorgado a todos aquellos que estamos espiritualmente unidos a Cristo. Todas las bendiciones de Cristo son nuestras. Todo lo de Cristo Dios nos lo ha otorgado. ¿Por qué razón? Porque hemos estado hablando de estas bendiciones espirituales y Dios, ¿verdad? Que a través de lo que hemos estado viendo, debemos de comprender que es por la soberanía de Dios. Escuche bien, no por lo que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros las hayamos ganado, es porque Dios en su soberanía le plujo salvarnos por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Por eso es que es necesario que estemos unidos a Él, porque Él nos ha injertado. Y por lo tanto nosotros debemos estar buscando siempre su presencia. Estar cada día buscando esa unidad con Cristo, con su Espíritu Santo. Por eso este pasaje que leímos, el apóstol Pablo, que siendo él guiado por el Espíritu Santo, escribe diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuche bien, dice, desde antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Es que escuche bien, todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado han llegado a nuestras vidas, escuche bien, no por casualidad. Y no tampoco porque nosotros hayamos hecho algo para ganarlas, o por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Dios nos bendijo porque Él así lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjese, en la pasada enseñanza, lo que vimos la vez pasada, terminamos diciendo que esta doctrina o a nosotros nos coloca en una de las doctrinas más populares, más usadas y más destacadas de toda la Biblia. La doctrina bíblica de la elección soberana de Dios. Ahora, lo que vimos la vez pasada acerca de esta doctrina de que Dios es Dios soberano, ¿sí? Y que Dios en su soberanía, a Él le place hacer con el hombre lo que Él quiere. Y en esa soberanía, Dios escogió a quien Él había determinado salvar. Ahora, fíjese, hablando de esto, hay infinidad de gente que se molesta, se enoja. Usted ha visto a una persona enojada, ¿verdad? Así, molesta. Y hay gente que es así. Se enoja, se molesta. Porque no cree en lo que es la soberanía de Dios. Que Él hace todas las cosas como a Él le place. Por eso si usted va en el versículo 11, dice, según el designio de su voluntad. Ahora, fíjese, pocas doctrinas aplastan rotundamente el orgullo y la soberbia del hombre, como la doctrina bíblica de la elección incondicional de Dios. Por eso, Él dice en su palabra y nos enseña que Dios es soberano y que Él antes de la fundación del mundo nos escogió libre y soberanamente. Él ha ejercido su poder y autoridad divina y por eso es que nosotros somos llamados sus hijos. Mucha gente allá afuera dice que son hijos de Dios. Cantidad de gente, pero déjeme decirle, no todos son hijos de Dios. Por eso esta doctrina, o al hablar de esta doctrina, hay una gran verdad de lo que nosotros debemos de saber a través de la palabra y que debemos de meditar continuamente en la soberanía de Dios. Porque es a través de esa carta que Pablo le escribe a gente en aquel tiempo, gente sencilla, gente inculta, a hombres y mujeres que no eran tan letrados, eran simples hombres, pero les estaba enseñando a través de esto que Dios los había escogido y que todas las bendiciones de Cristo eran para Él y por esto ellos glorificaban a Dios y le daban gracias a Dios porque Dios en su soberanía les había escogido. Ahora, así como Jesús escogió a sus apóstoles, ¿se recuerdan? Para que estuvieran con Él, así Dios nos escogió a nosotros para ser sus discípulos y somos llamados hijos de Dios. Fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos salvos por gracia. ¿Usted sabe qué significa la palabra gracia o por pura gracia?
Es un regalo que nosotros no merecíamos, pero Dios nos lo otorgó. Y por ese regalo inmerecido, nosotros pasamos de no ser nadie a ser hijos de Dios. Lucas 6:13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, escuche bien, ellos no decidieron ser apóstoles. Cristo, Jesús, los escogió de entre todos los que había ahí. Esa es la soberanía de Dios. Él determina, a Él le place en su corazón salvar a la gente. Ahora, ellos no decidieron. Aquí es lo que le llamamos la selección o ser elegidos. Lucas 6:13 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y luego dice Juan 15:16, no me eligieron a mí, ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Juan 15:16. Un escritor cristiano llamado Henryson dice, en la tierra generalmente los amigos se escogen entre sí, pero la amistad de la que Jesús habla en este texto es diferente, porque el acercamiento lo produjo solo Jesús, espontáneamente, porque Él nos amó y nos escogió cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, porque éramos sus enemigos. Y déjeme decirle, ¿cierto o no que nosotros éramos enemigos de Dios? Pero Él, aún siendo enemigos de Él, nos escogió y nos llamó. Él nos escogió, nos eligió por amor. Por eso Pablo dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos amó a nosotros primero. Y por ese grande amor con que nos amó, sin importar nuestra condición. Porque ¿qué dice Pablo? Que cuando nosotros estábamos antes sin conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente muertos espiritualmente. Por lo tanto, Dios nos amó primero y por ese gran amor con que nos amó, sin importar la condición en la que estamos o estábamos, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados. Qué precioso es. Déjeme decirle. Por eso es que no hay nada más grande. No hay ni un título más grande en la tierra. Puede ser el mejor título que el hombre pueda llegar a tener. No hay un título más grande que ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el más grande privilegio y el más honorable, que como miembros de la familia de Dios, esta es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha otorgado. Por eso en lo que leímos en el texto base, o lo que estamos exponiendo sobre el libro de Efesios en el capítulo 1, hay dos palabras claves que vamos a analizarlas. Y una de ellas está en el versículo 4. Pablo dice que Dios nos escogió. Y en el versículo dice que Dios nos predestinó. Ahora,
¿Qué significan estas dos palabras? Parecen similares, parecen iguales, pero no son. Dice que fuimos escogidos y fuimos predestinados. Escoger significa que fuimos tomados para ser una selección. Dios nos seleccionó y nos escogió. Que fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Pero ahora, a los que llamó apóstoles, ¿verdad? Predestinación. Esta palabra viene de una palabra en griego que es pro-orizo. Pro-orizo. De donde proviene la palabra horizonte. Esta palabra horizonte es la división entre lo que es el cielo y lo que es la tierra. Donde se divide lo que es el cielo y la tierra. Lo que está diciendo Pablo, que Dios nos predestinó, es decir, nos escogió de entre todo el mundo y nos apartó para Él. Dios nos seleccionó y por eso usted está aquí. Ahora, en esta selección, ¿verdad? Que Dios trazó una línea en su soberanía. O sea, en esa línea Dios destinó a la gente a quienes ya Él había conocido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la soberanía de Dios. Por eso a mucha gente no le gusta esa doctrina. ¿Por qué razón? Porque si uno ha escuchado usted, todos somos hijos de Dios. No. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios le dio la potestad. Por eso, Pablo dice en Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, Jesús siempre es el primero. Y sigue siendo el primero. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué pasa? O sea, Él nos conoció, Él ya sabía quiénes éramos nosotros. Pero, ¿cuál fue la condición cuando Jesús nos encontró aquí? Él sabía que nosotros íbamos a estar perdidos. ¿O no? ¿Cómo nos encontró el Señor? Totalmente perdidos en la vagancia espiritual. Sin Dios. Porque nadie buscó a Dios. ¿Recuerda? Sí dice la palabra que nadie busca a Dios. Todos se desviaron a una. Fue Dios que a nosotros nos encontró cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos y cuando nuestra vida no tenía sentido, no teníamos propósito. Pero en su soberanía, Dios nos llamó, nos conoció de esa manera. Pero ese conocimiento que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que íbamos a ser hombres y mujeres pecadores. Solamente piense por un momento en dónde se encontraba usted cuando el Señor le alcanzó. ¿En qué condiciones estaba? Por eso Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que Pablo dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, la salvación no depende del hombre, depende de Dios. Porque en la condición del hombre, como está, no tiene el poder y la autoridad y la autosuficiencia para buscar a Dios. Romanos 11, 33 al 36. Pablo aquí habla de la salvación. Porque usted ve en los versículos anteriores a esto que vamos a leer, Pablo está hablando de la salvación de los hombres. Por eso dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nadie le dio a Dios primero. Dios en su infinita bondad, Él nos dio a nosotros la salvación. ¿O quién de nosotros le dio algo a Dios para que Dios sea recompensado? ¿No? Nadie de nosotros le dio nada a Él. Él en su ciencia, en su conocimiento que tiene de todas las cosas, porque a Dios no se le pasa nada. Por eso dice Pablo, porque por Él y para Él, y esto habla de la salvación de los pecadores, porque ese es el contexto de lo que estábamos viendo. La salvación es de Él, por Él y para Él. Ahora, esto nos lleva a pensar en una cosa. Escuche bien, por favor. Dios no está en las manos del hombre. El hombre está en las manos de Dios. Vemos a la gente en este tiempo cómo vive sin Dios. Y hay gente que es mala, ¿cierto o no? Mala, mala, mala. Pero bien mala. Como éramos nosotros. Y pensábamos como que nosotros podíamos hacerle algo a Dios. Como si Dios fuera como aquellos que dicen Diosito. ¿Sabe que Dios no es un Diosito? Dios es el Dios grande. Por eso se llama Todopoderoso. Porque todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce y no hay nada que se le escape a Él. Por eso, el hombre no tiene en las manos a Dios, es Dios que tiene en las manos al hombre y Él puede hacer lo que Él quiera con él. ¿Ok? Estamos pensando que porque la gente no quiere creer en Él, vemos a Dios que está ahí como temblando de miedo. No. Dice el proverbista que un día el pecado del hombre lo va a alcanzar. Por eso, esto lo digo para aquellos que pecan
y siguen pecando y no les interesa nada de Dios. Ellos son los que deberían de estar temblando. Vamos a ver rapidísimo 5 cosas que Dios, a través de eso que leímos en la Escritura, que Pablo enseña y destaca, ¿verdad?, en esa parte. Hay 5 cosas que vamos a hablar de la elección soberana de Dios. Primero, número 1, ¿cuál es la base de la elección de lo que estamos hablando? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volvemos nuevamente a recalcarlo, fuimos elegidos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos incluyó en el plan que Él tenía para nosotros. Él nos incluyó, por eso dice que nos incluyó en Cristo. Nosotros no merecíamos ser incluidos, ¿eh? ¿Ok? ¿Usted cree que Dios nos encontró a nosotros porque éramos los más guapos? ¿O porque éramos muy inteligentes? ¿Se acuerda lo que le dijo Dios al pueblo de Israel? Yo los escogí a ustedes porque los amé. No porque sean ustedes los mejores de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó. Y ese es el grande amor de Dios. Por eso, Dios nos escogió, Dios nos incluyó en su plan, en ese plan de salvación. Ahora, el tiempo de la elección, ¿cuándo fue que Dios nos eligió? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ¿se recuerda lo que vimos? Esta elección Dios la hizo ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde antes que todo existiera. De todas las cosas de la creación, Dios nos incluyó soberanamente en su plan de rendición. Ahora, si usted está aquí, es porque Dios le eligió. Dios nos seleccionó. Y por eso es el privilegio más grande que tenemos delante de Dios. Por esta razón, Dios nos incluyó soberanamente en su plan. Es porque Dios pensó en usted, pensó en mí, y Dios nos escogió y Dios nos incluyó en su plan. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta elección? Número 3. Efesios 1:4 dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque ciertamente y lamentablemente, déjeme decirle que en nosotros no había nada bueno. Absolutamente no había nada bueno. Dice que estábamos muertos, ¿verdad? ¿Y un muerto huele o no huele? Apesta. Entonces, cuando nosotros estábamos en esa condición, Dios nos llamó, nos eligió, nos predestinó para salvación. Nos escogió con ese propósito para ser santos y sin mancha delante de Él. Para abandonar el pecado. Ese es lo grandioso del Evangelio. De que Dios, cuando nos llama a nosotros para unirnos a Cristo, es para vivir la vida como Cristo la vivió. En santidad. Por eso,
Dios vio en nosotros la impiedad y nos escogió para hacernos santos cuando nosotros éramos lo vil del mundo. Primera de Corintios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Éramos lo menospreciado. Lo que la gente no quería. Lo que la gente desechaba. Ahora, y todavía nos desecha a nosotros, ¿cierto o no? Usted le dice a alguna persona, es que ahora yo soy cristiano. ¿Y qué hace la gente? Parece que apestamos todavía, ¿no? Como que nos hacen a un lado, como que tú no eres de los nuestros. No, porque Dios en su predestinación nos apartó para Él. Por eso le pertenecemos a Él. Efesios 2, 1 y 3, Pablo dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira e hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Así es que, miren, la santidad es el fruto de esa elección que Dios hizo con nosotros. Dios nos eligió para nosotros ser santos. Desde el momento que Dios nos alcanzó, nos apartó del mundo. Estoy hablando del mundo de pecado. Cristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que la santidad viene a nosotros desde que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, 11 al 13, y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué pasó aquí? Dios nos escogió. El Hijo murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos un pueblo santo, un pueblo redimido, hombres y mujeres apartados para Dios. ¿Sabe para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Entre las voluntades, digamos, que Dios expresa en su palabra, hay una voluntad que es esencial para nuestra vida. Y Dios dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de toda contaminación. Apartados totalmente para Dios. Pablo les escribía a los Tesalonicenses 5:22, les dice, absténganse de toda clase de mal. Ahora yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Usted sabe discernir entre lo que es lo bueno y lo malo? ¿O todavía nos tienen que decir como los niños chiquitos, hijo, no hagas esto? A veces parece que somos como niños, ¿verdad? Pero Pablo le dice a gente madura aquí, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia bien madura. Pero les dice, hijitos, apártense de todo mal. Absténganse de toda clase de maldad. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero escuche bien, dice que también fuimos escogidos para ser adoptados. Ahora, cuando pensamos en esta palabra adopción, ¿qué se le viene a la mente? Un bebecito, ¿no? Un bebé y que me adoptó.
Entonces Pablo dice que nosotros fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Y se nos viene a la mente esa imagen de un bebé, ¿no? En el tiempo del apóstol Pablo no se adoptaban a los bebés. Si en una familia alguien no quería tener un hijo, sea hombre o sea mujer, el padre de familia decía no lo quiero y lo mataba. Porque decía la gente, o sea, ¿cómo yo voy a aceptar a un bebé pequeño? Porque no sabemos qué mañas tenían sus padres. Y no vaya a ser que, como dicen por ahí, no vaya siendo. Entonces decían ellos, no, ellos decían, lo vamos a matar. ¿Qué era lo que hacía un hombre rico en aquel tiempo cuando tenía muchas posesiones? Él, de entre sus amigos o conocidos o alguien que él estimaba mucho, o un mismo hombre de los que vivían dentro de su casa, que eran sus trabajadores, y que él le placía en su corazón y decía, le voy a dar mi herencia a esta persona. Y de pronto aparecía que el que trabajaba con él era el heredero de todo lo que tenía ese hombre. Bueno, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nosotros no merecíamos herencia, Dios, en su bondad, en su infinita misericordia, a través de la muerte de Cristo, Dios nos dio todas las bendiciones que Cristo tiene. Por eso fuimos adoptados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios con todos los derechos, los que Cristo tiene. Solo que cuando Dios determinó hacerlo, nosotros no éramos dignos herederos. No merecíamos nada. ¿O quién de nosotros aquí se cree merecedor de lo que Dios nos da? Nadie. Dios en su infinita misericordia le plujo salvarnos y darnos a nosotros todo lo que es de Él y lo que es de Cristo. Por eso lo primero que Dios hace es justificarnos y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y por eso en esa justicia Dios nos declara inocentes como si nosotros no hubiéramos cometido ningún pecado. Y cierto, dígame, ¿sí o no? Veníamos de un mundo de pecado, pero Dios, en su misericordia, delante de Él, porque nos justificó, nosotros no debemos. Porque déjame decirle una cosa, ¿sabe para dónde íbamos si nosotros no hubiéramos sido escogidos por el Señor? Íbamos derecho al infierno. La cuarta razón por la cual Dios nos escogió es, y la gente se pregunta, ahí en Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La gente se pregunta, como nos podemos preguntar en esta mañana, ¿y por qué yo? Mis amados, de verdad que si esta mañana no entendemos ese gran privilegio que tenemos delante de Dios, entonces quiere decir que espiritualmente estamos muertos. Porque Pablo está diciendo, por guianza del Espíritu Santo, que Dios nos escogió, no en una forma así como le llaman aquí, una forma arbitraria que dicen, lo escogimos porque pues no había nadie más. No, delante de Dios, o sea, la razón para escogernos, fíjense, esa razón que Dios tenía o tiene, se encuentra no en nosotros, sino se encuentra en Él. Él nos escogió.
¿Por qué? Porque la bondad y la soberanía de Dios en Él, como Dios, tenía una razón por su benevolencia, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque es por gracia y es por misericordia. Y número 5, ¿cuál es el propósito final por el cual Dios nos escogió? Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Pues nos podemos preguntar entonces esta mañana, ¿para qué Dios hizo todo esto que estamos viendo? Para esto, para lo que Pablo está diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la meta final de todo esto? Es el reconocimiento, la adoración y la exaltación que Dios se merece por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso aquí en esta tierra, en este mundo, nadie se puede llevar la gloria. Porque imagínense cómo somos como hombres. Apenas nos dan un título, nos dan un puesto, nos delegan alguna cosa y cómo nos sentimos. Sentimos que no cabemos, ¿no? Como que, ay, y nos despavoneamos como si fuéramos nosotros. Déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros entendamos esto, mis amados, la meta final es reconocer a Dios. Es el reconocimiento, adoración, alabanza, exaltación, aquel que merece todo. Porque usted y yo no éramos dignos de nada. La gente dice, ay, esta persona hizo un montón de cosas y pues con eso ya se ganó el cielo. No. Aquí nadie se gana el cielo porque dice y porque quiere, no. Aquí Dios le da la salvación y un día se lo va a llevar al cielo, pero es por Él, es por gracia, es porque Él es el único merecedor de toda la gloria. Hodge es un escritor creyente, dijo esto. El propósito de la redención es exhibir la gracia de Dios de una manera tan eminente que llene todos los corazones de sobrecogimiento y todos los labios de alabanza. Y le demos a Dios siempre toda la gloria, la honra, la adoración, absolutamente solo a Él. Por eso Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia de las Américas, este versículo lo dice así, para alabanza. Es decir, Dios lo hizo todo para nosotros y por lo tanto nosotros debemos de reconocerle y Él se lleva toda la gloria. Por lo tanto, lo que Él hizo es para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es el grande amor de Dios. ¿Usted sabe cuánto es el amor de Dios para nuestra vida? ¿Ha entendido? Por eso Pablo decía, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Insondables son sus juicios y sus caminos son. Y luego dice que la profundidad del amor de Dios es tan, dice, no cabe, es ancha, es grande, es profundo y es alto. Ese es el amor de Dios. Ahora, ¿acaso hay algún privilegio más grande que ser
¿Un cristiano? No. No hay ninguno. Si usted en esta mañana, como yo, logramos entender esto, si logramos entender esto, la verdad nuestro corazón se debe de llenar de agradecimiento. Pero si no entendemos esto, entonces usted no tiene vida espiritual. Usted sigue todavía viviendo muerto en sus delitos y pecados. Porque esto nos lleva a nosotros a entender quiénes somos en Cristo. ¿Usted sabe quién es en Cristo? Usted sabe todas las grandes y ricas bendiciones que tenemos. Y la otra vez hablamos, no se trata de las bendiciones. Cuando alguien habla de bendiciones, luego, ¿qué se le viene a la mente? Ay, no, pues Dios me bendijo, tengo buen carro, tengo buena casa, puedo salir a la playa, puedo hacer esto. Y ya dicen, no, Dios nos bendijo. No, no habla de esas bendiciones. ¿Esa sabe cómo le llama la palabra? Le llama añadiduras. Yo le pregunto, ¿usted tiene añadiduras o tiene bendiciones? ¿Y quiere más bendiciones o quiere más añadiduras? Con Cristo no nos hace falta nada, porque en Él estamos completos. Por lo tanto, Cristo pensó en nosotros, pensó en usted, Él pensó en mí, y por lo tanto, el Espíritu Santo que abrió nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, y nos despertó, porque en realidad nos despertó porque estábamos nosotros dormidos, ¿cierto o no? Uno no sabía ni qué hacer, a dónde ir y nada. Estábamos cerrados, como dicen por ahí. Pero Dios despertó en nosotros cuando estábamos muertos. Él vino y nos dio nueva vida. Por eso Pablo dice, levántate tú que duermes, ¿verdad? O despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No vivamos ya en nosotros una vida espiritual dormidos. Despertemos a una vida nueva. Por eso esta mañana tenemos que orar para que Dios despierte en nosotros ese corazón, ese espíritu en nuestra vida. Y a todos aquellos que todavía siguen dormidos, Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y cansados y yo les haré descansar. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sin importar la condición en la cual esté usted el día de hoy, Cristo es poderoso para salvar, para perdonar. Pero tenemos que venir en arrepentimiento delante de Él para que Él transforme nuestra vida, porque nosotros sin Dios, o decía Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Sin importar lo que tenga, si no estamos unidos a Cristo, nuestra vida no tiene sentido. No hay un propósito, no hay planes en nuestra vida. Nuestra vida seguirá siendo una vida vacía. Eso es lo que necesitamos en esta mañana. Tenemos que aceptar las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio, el cual salva al hombre. ¿Pero qué ha hecho el hombre? ¿Sí o no el hombre ha endurecido el corazón? Cuando Dios dice, no endurezca su corazón como lo hicieron en aquel tiempo. Porque el día de salvación es hoy. Mañana quién sabe. Por eso, mis amados hermanos, esta mañana tenemos que hacer lo que decía Isaías, Dios hablando, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque fuera de Cristo no hay quien salve.
nadie más. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la puerta y Él dice, Cristo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. O sea, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra verdad, no hay otra vida. La vida es Cristo. Nadie puede darnos vida eterna, ni vida aquí. Solamente Él. Por eso necesitamos la salvación de Dios. Una transformación, una nueva vida. Y Cristo la quiere dar a todo aquel que se arrepiente. Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, Dios da la salvación y por eso todo es de Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él, a Él sea la gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana.